Hola amigos, qué alegría que estemos nuevamente juntos en esta segunda temporada de Cristonautas, donde estamos navegando en Cristo, en su misterio, para conocer un poco más del Señor y de nosotros mismos. Y como siempre nos acompaña nuestro querido amigo el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, gracias por tu paciencia de enseñarnos tanto. Al contrario, la gracia es para mí y la alegría también, la alegría del Evangelio, como le gusta decir al Papa Francisco. Sí. Padre, durante los programas anteriores hemos venido conversando con usted sobre la vida de Jesús y aspectos del texto en el contexto, para no hacer pretextos, obviamente. Usted nos habló de unas crisis y todo desemboca en el tema que vamos a tocar hoy, que podría ser un tema central. Nos queda mucho de la vida pública de Jesús, pero queremos llegar a esta centralidad del Evangelio en la cena del Señor. Como siempre hacemos, usted podría leernos un texto de la Biblia, decirnos de dónde lo vamos a sacar, y amigos, tengan en casa la Biblia preparada porque vamos a leer el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Capítulo 13, el famoso prólogo del Evangelio de San Juan para la última cena y al mismo tiempo para toda la pasión. Perdón, padre, Juan tiene un prólogo del Evangelio, pero también tiene un prólogo para la cena, entonces. Sí, señor. Y hay que saber que estamos en el corazón del Nuevo Testamento, en el corazón de la vida de Jesús. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora del exceso, de amar hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Hay que añadir además que Juan le gusta esto de los prólogos, porque en su primera carta también empieza un hermoso prólogo. Lo que han visto nuestros ojos, lo que han escuchado nuestros oídos, lo que han tocado nuestras manos acerca del verbo de vida es lo que os anunciamos. Así empieza la primera carta. Y después en el Apocalipsis hay el prólogo fundamental, se llama la visión preparatoria, donde aparece Jesucristo en toda su magnificencia con una espada que sale de su boca, que es la palabra, la espada de la palabra. Entonces, sin más, pasemos al prólogo de la Cena del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 13, si lo quieren buscar en casa. Pero, una vez más, queremos orar estos textos. Cuando lo lea dirán, eso yo ya lo he escuchado, pero no sé si lo has orado, esa es mi pregunta. No sé si te has dado cuenta, hermano o hermana mía, que aquí hay cosas grandísimas que necesitas masticarlas, magullarlas para entender lo que significan. Y entonces ahí es donde una lectura superficial no puede bastar para entender los evangelios. Las pocas páginas del Evangelio de Jesús necesitan ser profundizadas y es lo que intentamos aquí modestamente hacer, pero ojalá demos un paso adelante. Y entonces leo. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. Padre, esto yo no me había dado cuenta que en el fondo es un prólogo. Sí. Ahí hay una palabra que yo todavía no entiendo. Los amó hasta el extremo. ¿Qué significa extremo? ¿Qué es un extremo en este caso? Si lo puedo decir de una forma más común y más vulgar, Dios se pasó. Hizo lo inaudito, lo inimaginable.
Si se dan cuenta, en este texto, sabiendo Jesús que venía de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa y se hizo esclavo y lavó los pies de los discípulos. Es otra forma de hablar de su encarnación. Muchas veces, Sí. y lo digo a veces como con un poco de tristeza, nos quedamos en la periferia de esto. Y los días Jueves Santo se hace el lavatorio de los pies y mucha gente en las parroquias se pelea por ser discípulo o apóstol para que se le laven los pies y esto. Pasamos de la periferia y no introducimos esta profundidad que usted nos quiere decir que es como un recuerdo de la encarnación. Pero mi pregunta, perdone que volvemos enseguida a la cena, Jesús ya había anunciado antes que Él era el pan de vida. ¿Eso provocó también una crisis? Él dijo, voy a dar a comer mi cuerpo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, creo que está en el capítulo 6 de Juan. Comentábamos que la palabra admiración, según el Papa Benedicto, en algunos casos debe llamarse no admirarse, sino espantarse. Cuando Jesús se puso a los pies de Pedro para lavarle los pies, Pedro se espantó. Pero al mismo tiempo la reminiscencia es la que acabas de decir. Jesús ya había hablado de que iba a pasar algo extraordinario. Y la última vez que nos encontramos, comentamos que el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte, que muchas veces comentamos y hacemos aplicaciones espirituales, si estuviéramos nosotros allí, no sé si haríamos muchas aplicaciones espirituales, porque algunos salieron enojadísimos y se fueron a ver a Juan Bautista para decirle, oye, este al que nos has mandado nos ha estado hablando de una forma, eso no va, no arreglamos nuestros problemas. Si hay que ser pobre, y hay que ser manso y pacífico, y hay que perdonar, ¿a dónde vamos? Y así es como Jesús empieza la crisis de Galilea que culminará en el famoso discurso o sermón, no ya del monte, sino del pan de vida. ¿Y cuál es la importancia en este caso para poder unir el discurso del pan de vida con la última cena o la cena del Señor? Que Jesús en el discurso del pan de vida no explica nada, lo hace a propósito, porque quiere ver qué ocurre cuando Él dice algo y la gente no lo entiende. Y entonces, en efecto, hay que recordar un poco el contexto. El contexto es lo que había pasado el día anterior. Habían estado en el desierto, la gente hacía 3 días que lo escuchaba Jesús, no habían comido. Los apóstoles van un poco asustados diciéndole, Señor, mándalos a sus casas, si no aquí vamos a tener un problema. Pues esta gente no ha comido, tiene hambre. Denle ustedes de comer, dice Jesús. Si aquí tenemos 5 pedazos de pan y 2 peces que tiene un chico. Yo no sé si el chico ese se comió uno rápido, por si acaso, pero tuvo la generosidad de entregar lo que tenía. Y entonces Jesús dijo, repártanlo. Dio gracias y alabó al Padre al mismo tiempo. Y todo el mundo comió. Y entonces, ¿qué pasó? La gente se impresionó por lo que comió, sí, seguro, pero hay algo más impresionante. Alguien dijo, pero si este es Moisés, Moisés que ha vuelto. Y no solamente eso, sino que en el relato se nos describirá Jesús caminando sobre las aguas, el paso del Mar Rojo. Al principio, cuando quisieron hacerlo a Jesús caudillo, como Moisés, como diciendo, Señor, somos 5.000 hombres aquí, no te preocupes, nosotros te vamos a defender, vamos a Jerusalén, 5.000 hombres, no nos ataja nadie. Váyanse de aquí, les dice Jesús, no entienden nada. Agarren la barca, váyanse a Cafarnaúm. Y entonces se van como diciendo, qué lástima, era una ocasión buenísima, el entusiasmo que tenía la gente. Y Jesús se escabulle en medio de la gente y se va a orar y es de noche cuando camina sobre las aguas. Al día siguiente están en la sinagoga de Cafarnaúm, la gente ha venido hablando lo que ha ocurrido, Moisés ha vuelto a nosotros, un entusiasmo extraordinario
Y Jesús empieza a utilizar lo que decíamos antes, la espada de su boca. Y entonces empezará a decir, ustedes me buscan porque se llenaron de pan. Busquen el verdadero pan. Danos siempre de ese pan. Y Jesús empezará provocando, dirando, no es Moisés el que les dio el pan de vida. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué está diciendo? El pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Ay, Dios mío. Yo me imagino a Pedro diciendo, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que lo que está diciendo la gente no lo puede entender? ¿Usted cree, padre, que se escandalizaron al escuchar Se esto? espantaron. Pero lo peor es que dice el texto que empezaron a murmurar los judíos, primero los judíos, diciendo cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Y entonces nos imaginamos que como hace cualquier orador, esperen un momento, les voy a explicar claro cómo es el asunto. Y agrega, porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ay Señor, por favor, yo me lo imagino a Moisés, a Pedro, diciendo aquí se va a armar, y se armó. Porque quiere Por decir, si padre, no. que ahí se armó. Evidentemente, eso debe haber sido escandalizante, dar a comer su carne, a beber su sangre, como un sacrificio ritual que se hacía. Y lo dice 3 veces, por si no me entendieron bien, porque el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, todavía eso. Y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que me come vivirá por mí. Evidentemente, todo esto es como un preanuncio a la cena que estamos introduciendo ahora. ¿Y cómo termina todo esto? Que los mismos discípulos llegan a decir, este lenguaje es duro, ¿quién puede soportarlo? Se hace insoportable. Y entonces es cuando Jesús se enfrenta con los 12, los demás se habían ido todos. Un fracaso, evidentemente. Jesús empezó a hablar y la gente se fue. Y dice, ¿y ustedes no quieren irse? La puerta está abierta. Ya lo comentamos hace un tiempo, pero vuelvo a insistir. Que fue lo mismo que decirle al Señor, Señor, yo no entendí nada de lo que me has dicho, pero ¿dónde iremos? Porque tú solo tienes palabras de vida eterna. Y en ese sentido la respuesta de Pedro salva la situación. Y al mismo tiempo está diciendo que lo importante es que él sabe quién es Jesús. Lo que ha dicho no lo entiende, no lo puede entender, porque además no lo explicó. Ahora, llegado este momento, es cuando vamos a la última cena, y es que ellos, que han sido testigos de la eficacia de la palabra de Jesús, cuando en la cena Jesús dirá, coman, esto es mi cuerpo. Ahí entendieron. Su palabra, que la iglesia llama sacramento, es decir, sagrado juramento, Dios jura, esto es mi cuerpo. Y si Dios habla bajo juramento, es. Y entonces se entiende. Y aquí llegamos al enorme tema de la cena de Jesús. ¿Y cuál es la importancia de que esta cena hubiera sido la cena pascual y no hubiera sido cualquier cena común, un día, no sé, lunes, miércoles, cualquier día de la semana que se hubieran juntado? ¿Por qué tiene la importancia de que Jesús lo hace en la Pascua, en la cena de la Pascua? ¿Cómo era esa cena y por qué tiene esa importancia para un judío esta cena? ¿Te acuerdas lo que hemos dicho de qué es el Éxodo? El Evangelio del Antiguo Testamento. ¿De quién es Moisés? El preanuncio y el prototipo de Jesucristo. No podía ser un día cualquiera. Eso sí, dice el texto, antes de la fiesta de Pascua, pero en el entorno pascual. Porque cuando mañana, lo hizo el jueves por la noche, así lo cree la tradición, cuando mañana todos estarán degollando el cordero para comer la cena pascual, Jesús acababa de ser crucificado y muerto en la cruz. Como lo había anunciado Juan Bautista, este es el Cordero de Dios. Perdón, yo quisiera que usted ha dado muchos elementos
la cena se hacía ese viernes degollando previamente, pasado el mediodía, el cordero para asarlo y comerlo en el momento en que Jesús está muriendo en la cruz. ¿Esto es coincidencia, Padre? No, esto es que ha llegado la hora. Jesús él mismo es matado por los hombres, pero Él es el que manda. Él es el que decide entregarse, entregar su vida para la salvación de todos. Y aquí desborda lo que podemos comentar, pero estamos ante algo inmenso que lo llamamos hoy en día la Eucaristía. La Eucaristía que no se repite nunca, sino que se presencializa, se actualiza cada vez que se celebra, es algo prodigioso. Porque hay que decir una cosa más. El discurso preparatorio que ocupa una cuarta parte del Evangelio de San Juan, 5 capítulos de un Evangelio que tiene 20 capítulos, es para contar el discurso de Jesús. Y es lo que llamamos la tertulia por excelencia. Es el Nuevo Testamento propiamente dicho, lo que un padre dice a los hijos cuando se va de este mundo, es el Nuevo Testamento en su esencia fundamental, y al mismo tiempo es la liturgia sinagogal. Las sinagogas eran como las parroquias nuestras, donde solamente había la liturgia de la palabra. Y después viene el sacrificio, que es el templo de Jerusalén. En la Eucaristía se une la sinagoga con el templo y todo lo vivimos en el entorno del Arca de la Alianza. Esta síntesis es prodigiosa. ¿Podría usted ayudarnos para ir como desarmando esta síntesis? ¿Cuál era la importancia de la cena para un judío, de la cena de Pascua, para un judío? ¿Y qué ritual podría haber que podría ser interesante reconocer para después aplicarlo a nuestra vida en la Eucaristía? La cena de la Pascua en Egipto es nada menos que la cena fundacional del pueblo hebreo, porque esa noche es cuando el pueblo hebreo, salvado milagrosamente del agua del Mar Rojo, aparece en la historia como un nuevo pueblo llamado el pueblo de Dios. Perdón, Padre, acaba de decir otra palabra que quisiera que nos explicara. La palabra fundacional. La noche de la Pascua de Egipto, el paso de Dios que fue matando a los primogénitos y dio origen a que el pueblo pudiera salir y cruzar el Mar Rojo. Usted usa la palabra fundacional. ¿Por qué? Porque me preguntas, ¿por qué era importante para los judíos esta cena? Porque es ahí donde empieza su historia como pueblo. Como revelación empieza con Abraham, pero como pueblo empieza con Moisés. Y entonces él es el que recibe, junto con su hermano sacerdote Aarón, la orden de realizar todo esto. Y de aquí viene la enorme importancia y las resonancias que tienen. Eso de que nuestros padres nos contaron, se vive en cada Eucaristía si la celebramos como corresponde. Es decir, ahora estamos en presencia del recuerdo del pueblo que nace a partir del paso por el Mar Rojo y tiene alguna resonancia con un nuevo pueblo, claro, que se funda en Jesús a través de esta Pascua. Claro. Y es justamente que de ahí nace la Iglesia del costado abierto de Adán. Jesús es el nuevo Adán. Te das cuenta cómo todo se sintetiza. No es casualidad, es una providencia, que si nosotros, como me gusta decir a mí, lo entendiésemos también aquí, caeríamos de rodillas, siendo Señor, tú lo sabes todo. Y tú estás realizando tu obra y la voy descubriendo a medida que se entienden, cómo se atan los cabos y uno desenreda la madeja de la historia, las dificultades por creer, cuando se da cuenta que el Señor, por caminos insondables, como es la muerte del mismo Jesucristo y su resurrección, empieza el nuevo pueblo de Dios, que ya no es el pueblo hebreo, sino que lo que llamamos la Iglesia. Usted acaba de comentar algo
que me parece interesante. No sé si fue a propósito o se le escapó, pero dijo que del costado abierto de Adán, y después dijo de Jesucristo. ¿Qué relación podemos encontrar entre Adán y Jesús el Señor? Otro prototipo de Jesucristo es Adán, el padre de la humanidad, pero el Adán antiguo queda absolutamente superado. El verdadero Adán, San Pablo lo dice con todas las letras, el hombre nuevo por excelencia y el hombre definitivo es Jesucristo, y con él empieza la nueva humanidad, la nueva creación del mundo. De modo que asistimos, cuando vivimos estas cosas, a la manera como el Señor, a través de su palabra, a través del misterio oculto a los siglos, pero que se va revelando, poco a poco se va entendiendo más y más, se manifiesta el sentido de toda la historia del mundo. Nada más y nada menos. Padre, una idea sintética final de esta cena para los judíos. ¿Quiénes participaron en esta, vamos a decir, como llamamos siempre, la última cena de Jesús? ¿Quiénes estaban presentes? La última cena de Jesús se hace en un lugar muy especial. En el primer piso de una casa de un amigo de Jesús. Algunos dicen que es José de Arimatea, otros dicen que es Cleofás, un hombre rico, que en la habitación de arriba era la habitación que representaba el cielo, y por eso se iba a orar allí. Allí es donde en el piso de arriba Elías resucitará al hijo de la viuda de Sarepta. Y ese momento, ese lugar superior, es en donde se da justamente esa novedad absoluta que es la de la cena. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Ahora, Sí. de los participantes, mire, hemos recibido de nuestros oyentes y televidentes preguntas, y una de esas preguntas es, ¿pudo haber mujeres en la última cena? Bueno, ese lugar, esa sala, se la conoce como el cenáculo, justamente por el nombre de la cena. Se llama el cenáculo porque es donde cenó, aunque la palabra cenáculo suena más al Pentecostés de los 50 días después, que es la venida del Espíritu Santo. Y se nos dice al principio de los Hechos de los Apóstoles que en aquel lugar había unas 120 personas y que María estaba en el centro de todas ellas. Evidentemente en un lugar muy grande, una gran sala, sí que había tanta gente. Ahora, que en la última cena los que estaban allí fuesen también mujeres, yo diría seguramente que ellas estaban en el office, diríamos hoy en día, las que habían preparado los elementos de la cena. Yo me permito aquí una piadosa reflexión. Yo opino que el pan lo había amasado María con sus manos maternas, porque nos daba el cuerpo de Cristo. En fin, es una consideración piadosa, como se suele decir. Pero que María estaba presente allí con alma y vida, aunque no estuviera sentada con los 12, porque la cena siempre se la ha visto que eran los 12 apóstoles los que estaban. Pero la presencia de la mujer será en ese lugar cada vez más evidente. Yo quisiera hacer una reflexión final de esto que usted comentó al principio. En el prólogo, cuando Jesús se va a presentar, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos, y Pedro como que no quiere, se niega. Yo quisiera una reflexión ante esto. Pedro no se sintió digno. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros cuando vamos a la Eucaristía y decimos, yo no soy digno de esto? ¿Por qué el Señor? ¿Qué podríamos decirle hoy a la gente que nos está viendo? Díganos a nosotros. Ojalá fuese verdad eso que dice que no nos sentimos dignos, porque muchas veces vamos distraídos. Pero una reflexión muy importante, el lavatorio de los pies. ¿Tiene que ver con qué?
con que cuando se revela el Señor en la zarza ardiente, le dice a Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que pisas es santa. Ese lavatorio de los pies nos pone ante la presencia de Dios Altísimo. Padre, le agradecemos muchísimo su reflexión. Tenemos mucho más para conversar, pero ya no tenemos tiempo. Y queremos agradecerle a todos ustedes que puedan participar con nosotros y que nos hagan preguntas. Allí ustedes están viendo en la pantalla el correo electrónico en el que nos pueden escribir y la página web donde pueden estar en contacto con nosotros. Y nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en Cristonautas en esta segunda temporada. Será hasta la próxima.